tratamos el tema hace un rato, cambiamos el tema, nos metemos con Luis. Luis, gracias por venir. ¿Eh? ¿Cómo pasaste el año? ¿Bien? Muy bien, en compañía de amigos, muy amigos íntimos, festejando, la verdad que la pasamos bárbaro. Sí. Fuimos a una cena en un hotel que organizó uno de ellos con su esposa, la verdad que una noche bárbara. Así que la pasamos muy bien. Bueno, ¿sidra? Yo no tomo alcohol, no me gusta el alcohol, tomé muy poco alcohol, no. La verdad que solo para brindar. Solo para brindar, no me gustan las bebidas alcohólicas, me gustaría que me gustasen porque veo que la gente disfruta mucho del buen vino, la verdad que no. Dice que la gente no se acuerda de los detalles de los lugares donde va, sino es por la comida. O una de las cosas que más recuerdas es la comida. ¿Qué tal la noche? ¿La comida bien? La comida era excelente, pero tampoco yo soy un gran gourmet. A mí me importa más la compañía con quienes estoy, pero la realidad es que ayer a la noche la compañía fue un lujo, el lugar era maravilloso, la comida era muy buena. No faltaba nada. No faltaba nada, era para disfrutar. Estábamos todos bien acompañados, así que fue un placer. Para empezar el año y mirar para adelante, todos, para mirar para adelante y para ser un poco justos primero con nosotros mismos, para tratar de ser más justos con el otro. Esta cuestión de autoevaluarse, ¿no? Y de decir, ¿no? Pararse frente al otro, frente a los seres queridos y frente a aquellos que recién nos conocen. Porque muchos dicen, bueno, si vos no te evaluás lo suficiente, si vos no decís que sos lo suficientemente bueno... Tenés un problema de autoestima. Tenés un problema, típico. Exactamente. Muy bien, gracias por ayudarme, ¿eh? Bien, la primera ayuda que recibo suya de las 7 de la mañana. ¿Estás seguro? No, la verdad que no. Y si uno hace lo contrario, sos un fanfarrón o cosa por el estilo. ¿Cómo hacer para tratar de ser equitativo a la hora de evaluarse? Muy bien, primero... La autovaloración es una cuestión muy fluctuante, no es estable. Nadie se siente maravillosamente bien todo el tiempo, ni nadie se siente pésimamente mal todo el tiempo. Es fluctuante porque nos van pasando cosas en la vida que hacen que influyan en la autovaloración. Ahora, la valoración que uno tiene de sí mismo depende de dos cosas, de la autovaloración y de la heterovaloración. O sea, lo que yo pienso de mí mismo y lo que de algún modo recojo de la opinión que los demás tienen de mí. Hay una diferencia estructural entre esas dos cosas. La autovaloración es la valoración que yo tengo de mí mismo y eso se llama autoestima. En cambio, la valoración que a mí me viene de afuera, eso se llama narcisismo. No es lo mismo. No es lo mismo que yo me valore desde adentro mío porque reconozco alguna virtud en mí, que me compre un coche lujoso y me crea que porque los demás me admiran o me alaban, yo soy eso que los demás dicen de mí. ¿Es como algo irreal evaluarte a vos mismo con la valoración que te puede dar otra persona? Como por ejemplo vos decías, con un coche sos más lindo o tenés más poder porque tenés tal vehículo. Puede serlo o no serlo. Es como si los seres humanos tuviésemos dos cuentas bancarias. La cuenta de la autoestima y la cuenta del narcisismo. Lo normal, ¿sí? Porque lo más frecuente es que la gente o se sobrevalore o se desvalorice. Lo normal sería tener una cuestión armónica entre esas dos cuentas bancarias. Voy a tratar de explicar qué es una, qué es la otra y cómo podemos tratar de armonizar esas dos, digamos, maneras de vernos a nosotros mismos. La autoestima es el resultado del amor por el propio modelo. ¿Y quién fue mi modelo? Mi modelo fueron mis padres, o sea, el ser humano cuando nace es como una computadora de carne con el disco rígido vacío. Los programas que nos corren en la cabeza son los que nos instalan los primeros sujetos que nos transforman en un sujeto. Ese proceso de transformar un bebé en un sujeto se llama subjetivación. En la interacción con esos padres nos reconocen de una determinada manera y nos van cargando los programas que ellos a su vez les cargaron sus propios padres. Obviamente todos como padres cometemos errores y tenemos aciertos. La autoestima es el resultado del amor por el modelo, de que yo pueda ver las cosas positivas que han hecho mis padres por mí y de perdonarles las cosas negativas. ¿Qué quiere decir perdonar las cosas negativas? Es como si nosotros no le perdonáramos a los médicos que no hubieran descubierto antes la penicilina porque mucha gente se murió, o como si no le perdonáramos a la ciencia que no tenga una solución para las enfermedades terminales.
todavía no tenemos ese recurso, de la misma manera que mis padres. Yo estuve durante muchos años enojado con mis padres porque no hicieron determinadas cosas. Por ejemplo, darte un ejemplo, Luis, es decir, estoy enojada con mis padres porque no compartieron el tiempo que yo consideraba que tenía que ser necesario en mi niñez. Muy bien, es una excelente cosa. Por ejemplo, vos deberías pensar, ¿por qué mi papá o mi mamá no compartió suficiente tiempo? Porque para la escala de valores de tus padres, quizás para tus padres, proveerte a vos de una educación, que tengas un estándar de vida mejor que el que ellos tuvieron, hizo que tu papá o tu mamá volcasen mayoritariamente el tiempo para proveerte de recursos materiales porque querían que su hija tuviera una vida mejor que la que tuvieron ellos. Y eso tiene que ver con que sus padres quizás repitieron un patrón de también trabajar mucho o no. Allí se da una cosa que es muy interesante lo que vos preguntás. Cuando yo digo es el resultado del amor por el modelo, yo puedo repetir, puedo identificarme positivamente con mi modelo. O sea, mi papá era un tipo que trabajaba muchas horas y yo hago lo mismo. O puedo hacer una identificación por la negativa, para lo cual también lo tomo a mi papá como modelo. Por ejemplo, si mi papá era alcohólico, muy frecuentemente los hijos de alcohólicos son abstemios, odian el alcohol. O los hijos de grandes fumadores... Por ejemplo, con el cigarrillo. A mí me pasa de manera personal. Correcto. Los hijos de grandes fumadores, o si un padre murió de un cáncer de pulmón, ahora, es muy común... si me esperas un segundito, quiero explicar la diferencia con el narcisismo, que era lo que preguntaba ella antes. El narcisismo, en cambio, es el reconocimiento que a uno le viene de afuera. Uno tiene que ser muy cauto con eso. ¿Por qué? Porque si uno se cree totalmente lo que le viene de afuera, el ego, nosotros frecuentemente se habla del ego, el ego se ve fuertemente seducido por los halagos, por todas esas cosas que vienen de afuera y que producen un estado de embriaguez equivalente a lo que producen las drogas. Las drogas vienen de afuera y nos producen, o le producen al ser humano, por una cuestión neuroquímica, un estado de placer extraordinario. No es que cuando una persona incorpora cocaína, empieza a romper el dinero, tiene diarrea, vomita. No, tiene un estado patológico de bienestar que se llama estado de elación del yo, por el cual él tiene una tendencia desde el punto de vista neuroquímico, porque se activan ciertos circuitos de placer, y desde el punto de vista del narcisismo, de querer reiterar esa experiencia con eso que viene de afuera. Claro. O la mujer que es anoréxica o bulímica, que está demasiado pendiente de la opinión que tienen los otros desde el mundo externo. O sea, el balance entre el narcisismo y la autoestima es lo que va a producir una verdadera autovaloración. O sea, si yo me quiero valorar más, tengo que tratar de disminuir mi narcisismo, porque lo que viene de afuera puede ser cierto o no. Claro, o no. Cuanto más narcisista yo soy, más proclive estoy a creerme esos piropos que me dicen. Todos lo sabemos, es decir, cuando queremos... Sí, sos un fenómeno, sos un genio. También vas a las personas que sabes que te lo van a decir. Ese es otro punto interesante. Un punto interesante es el reconocimiento. O sea, todos estamos carenciados en la autoestima, que es la cuenta de la autovaloración, porque todos de algún modo no fuimos suficientemente capaces de perdonar a nuestros padres y de amarlos a pesar de sus errores y de amar las cosas positivas que ellos hicieron por nosotros. Como no pudimos hacer eso, buscamos el resarcimiento en el narcisismo y entonces estamos demasiado expuestos a las alabanzas, a los elogios, a las gratificaciones externas que creemos que van a elevar la autoestima y lo único que hacen es elevar el narcisismo. Allí el principio de realidad es muy importante. No hay que dejarse cautivar rápidamente por los halagos, hay que someterlos al principio de realidad. ¿No hay una fórmula para evaluarse uno mismo de la manera más objetiva posible? Sí, hay una fórmula. ¿Hay una fórmula? Sí, hay una fórmula, o sea... Para decir, yo soy tantos puntos en esto, tantos puntos en esto, tantos puntos en esto. Sí, la fórmula o la recomendación sería... no te creas tan fácilmente las cosas o los halagos que vienen de afuera. Sometelos a cierta cosa crítica, o sea, disminuí tu narcisismo, porque como hay una relación inversamente proporcional entre el narcisismo y la autoestima, en la medida que vos disminuyas tu narcisismo, vas a elevar tu autoestima. De la misma manera... ¿Y cuando te vienen todas pálidas afuera? La autoestima
es también la capacidad de resolver las situaciones adversas. Y eso también lo tenemos que aprender por identificación de nuestros padres. O sea, para mi papá la vida no fue fácil. Mi padre tuvo una vida muy esforzada, mi padre era obrero y tuvo que, digamos, soportar fuertes adversidades, esforzarse mucho para poder lograr ciertos objetivos, y entonces, si yo me identifico con eso, voy a poder tener recursos para poder soportar la adversidad. Es más, cuando una persona está excesivamente sobreprotegida, está mucho más expuesto a derrumbarse frente a una frustración. Es lo que yo llamo un poco irónicamente los chicos de balcón. ¿Sí? No es lo mismo el chico criado en el balcón que el chico que se crió en la calle. Pero vamos a suponer de que acá estuviera sentado un médico y vos le decís al médico que está sentado acá, la verdad, desde mi punto de vista, usted es un médico mediocre. Sí. El tipo con eso, sí, ¿qué hace? Cuando recibís eso, claro, ¿qué es lo que vos haces? En realidad, decís, tenés un tipo del otro lado que te dice, vos sos un médico mediocre. Sí. Bueno, a ver, ¿cuánto es lo que tengo que tomar de eso? ¿Cuánto es esa calificación de mediocre? ¿Qué son? ¿5 puntos? Bueno, en función de esos 5 puntos con los cuales me ve el otro, sí, yo lo tengo que tomar como base, lo tengo que tomar como piso, lo tengo que tomar como techo, o tengo que creerle o no tengo que creerle. Tenés que creer y descreer. O sea, si a mí un paciente me dice, mire doctor, lo que usted me dice son cosas mediocres, no he progresado nada en el tratamiento con usted, yo tengo dos posibilidades. Si soy muy narcisista, voy a defenestrar a este sujeto que me está diciendo esto porque él conspira contra mi imagen grandiosa de mí mismo. Es el viejo cuento de matar al mensajero. Claro. Antiguamente en una guerra, el ejército iba perdiendo y entonces mandaron un mensajero para avisarle al rey de que iban perdiendo, que mande refuerzos. ¿Y qué hizo el rey? Mató al mensajero. Ese es un ejemplo de narcisismo. ¿Qué hago yo cuando me dicen que soy un mediocre? Lo mismo que cuando me dicen que soy un genio. Lo someto a consideración, no me lo creo, ninguna de las dos cosas. Digo, a ver Luis, ¿es cierto que sos un genio? No sos un genio. No has hecho un gran descubrimiento, no fuiste candidato al premio Nobel. Hay compañeros míos de la facultad que han tenido una carrera más destacada que la mía. He tenido la posibilidad de interactuar con gente mucho más inteligente que yo. Tuve la fortuna de tener que estudiar los textos de Freud y me tuve que rendir ante su brillante inteligencia. Conozco gente joven, muchos pacientes míos que son brillantemente inteligentes y que yo reconozco en ellos una capacidad que yo no tengo. Además, del mismo modo que tampoco me creo totalmente cuando me dicen sos un mediocre, no servís para nada, también los someto a ciertos principios de realidad porque también me puedo encontrar con el resentimiento del otro que está agrediéndome y pretendiendo disminuir mi narcisismo. Por lo tanto, el narcisismo te expone mucho a esos dos riesgos que son las alabanzas y las críticas. Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de la gente que se enoja cuando por ahí les dicen un comentario o algo que no les gusta y cuando todos los comentarios son positivos o todas las cosas son buenas para alimentar el ego, eso sí funciona. Bueno, eso está... Porque es un fenómeno muy común ahora, por ejemplo. Las redes están muy manifiestas en este sentido. Mira, es muy común porque lo mejor distribuido en la humanidad es el narcisismo, lamentablemente. Todos estamos fácilmente expuestos al narcisismo. Yo creo que lo que uno tiene... En general, cuando uno se enoja, es porque hay un grano de verdad en eso. Claro. Entonces... Si a mí alguien me dice algo, por ejemplo, viene un paciente y me dice, mire, no he obtenido ningún resultado del tratamiento con usted, invertí tiempo y dinero y la verdad que fue un fracaso, trato de no enojarme con eso, trato de hacer una autocrítica y decir, a ver, ¿en qué puede ser que esta persona tenga razón? ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo de mí o de otra persona, siempre hay un pequeño grano de verdad en eso y siempre la crítica tiene que servirme a mí para ilustrarme acerca de algo que yo no me doy cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Este es el gran descubrimiento de Freud. Si yo te pregunto a vos, ¿de qué color es la remera que usa esa persona que acaba de ingresar en el estudio sin que vos gires la cabeza? No me lo podés decir. No nos damos cuenta nosotros de nuestros errores, no nos damos cuenta de nuestro narcisismo. Eso es inconsciente. Y muchas veces, cuando alguien nos señala algo, nos enojamos y tenemos que tratar de no enojarnos y decir, a ver, ¿en qué puede ser que tenga algo de razón?
lo someto a cierto juicio crítico y después de eso digo, no tiene razón. Ahora, y por ejemplo, cuando pasa eso en la política, es decir, cuando vos agarrás y tenés, no sé, ¿viste? Agarrás y decís, bueno, al gobierno lo critican mucho, no solamente nosotros, digamos, en general lo critican mucho y muchos de los votantes del gobierno están disconformes con el año que ha sucedido. Y en general, todos dicen más o menos las mismas cosas, ¿no? Que bueno, miremos para adelante, en el 2017, que el 2017 va a ser mejor. Digo, ¿esa respuesta es suficiente? No es suficiente. En general, lo que yo veo en los gobernantes en general veo una poca capacidad autocrítica y una tendencia a atribuir los defectos a otros. O sea, lo mismo que hacemos casi todos los seres humanos. Yo me separé porque mi mujer era una bruja, porque ella hacía las cosas mal. Eso es cierto. Eso en general es cierto. ¿Qué pasó? Dime. No es cierto. O por lo menos no es totalmente cierto. Algo de razón tenía ella con las críticas que me hacía. No toda la razón, pero en algo muy probablemente tenía razón. Y si yo me quiero llevar bien con alguien, tengo que reconocerle en qué puede ser que tenga razón. Los gobernantes, en general, yo los veo poco autocríticos. Si yo pudiera hacerle una recomendación a un gobernante, le diría, trata de disminuir tu narcisismo, trata de no dejarte ganar fácilmente por las alabanzas de quienes te rodean, porque eso lo que está haciendo es exaltar tu ego y disminuyendo tu autocrítica. Trata de tener, como tenemos que tener nosotros, amigos que nos quieran y que nos digan amorosamente los defectos. Una persona que te quiere te dice amorosamente, mira, te estás equivocando en tal cosa, no estás haciendo bien tal cosa, y probablemente la primera reacción que uno tiene es visceral, es narcisista, es bueno, este tipo me dice esto porque está enojado, porque compite, porque ayer le gané al tenis, pero uno tiene que tener la mesura y la serenidad de decir en qué puede ser que esta persona tenga razón. Tengo que someterle a cierto juicio crítico. Cuanto menos narcisista soy, cuando más chiquito es mi ego, es mucho más fácil que eso pueda yo llevarlo a cabo. Si mi ego es enorme, voy a tratar de rechazar, repudiar cualquier crítica. Es como si se me taparan los oídos y tengo mucho menos posibilidades de rectificar los errores. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de eso? O sea, porque están las dos puntas. La persona que es sumamente autocrítica y que se da, y no pasa quizás por una cuestión de que tenga un ego bajo o lo que fuese, sino que acepta demasiado las críticas. ¿Qué pasa en esa línea? Muy bien, excelente. Si vos aceptás excesivamente las críticas, estás dependiendo demasiado de lo que dicen los demás. O sea, tu narcisismo, ¿es alto o bajo? Es altísimo. Todos nosotros tenemos una instancia, o sea, el aparato psíquico. La primera descripción que dio Freud del aparato psíquico era consciente, preconsciente e inconsciente. Y la segunda era superyo, yo y ello. El superyo es el polo moral del individuo. Tiene una parte que se llama ideal del yo, autoobservación y conciencia moral. El ello es la sede de todos los deseos y el yo es el que negocia entre esas dos cosas. Cuando una persona tiene un superyo muy grande, o sea, tiene un ideal del yo muy grande, constantemente está sometida a una cierta insatisfacción porque su superyo siempre le demanda algo más. El superyo es como el horizonte. Se murió mi abuelo y entonces yo gasté una fortuna en medicamentos, le puse los mejores médicos, sin embargo me reprocho que en realidad el día antes de que se murió no los pude ir a ver porque estaba trabajando. Tenemos que tratar de disminuir ese superyo, esas autocríticas, porque el superyo es una construcción narcisista. Como el nombre lo dice, es el superyo, es la versión perfeccionada de nosotros mismos. Cuando vos sos superyoica, te pongo como ejemplo, espero que no lo seas, para que tengas más fácil tiene acceso. defectos peores. Gracias. Gracias. Si vos una vez que me toque a mí, escuchá. Si vos fueras muy superyoica, yo te diría, tratá de disminuir esa autoexigencia, tratá de darte cuenta que no podés ser perfecta, que no podés superar a todos los demás. Y el superyo básicamente se nutre de la comparación. En el narcisismo siempre nos vivimos comparando y entonces o nos sentimos superiores a otros o nos sentimos inferiores a otros. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio y la salud mental tiene que ver con la armonía, tiene que ver con una cierta armonía entre la autoestima. Tenemos que poder
valorar suficientemente a quienes fueron nuestro modelo, perdonarle los errores, no creer que fácilmente hemos superado a nuestros padres. Los superamos en algunas cosas, pero yo creo que igualé a mis padres cuando mis 2 hijos se recibieron y fueron egresados universitarios. Antes de eso, mi padre, aún con muchos menos recursos que yo, me había superado. ¿Por qué? Porque mi padre, con muy escasos recursos, había logrado que yo pudiese acceder al título de médico. ¿Y cómo lo lograron? Por el modelo de crianza que me dieron, digamos, porque la capacidad de pensar, la capacidad de estudiar, eso provino de la interacción con mis padres. Y de las frustraciones y los anhelos y de las ganas de superación que ellos tenían, razón por la cual muchas veces me dedicaron poco tiempo material, pero lo hicieron en búsqueda de que algo de ellos, algo que fuera la prolongación de ellos, tuviera una vida mejor. Bien. Luis, vamos a hacer una pausa, pero seguimos